Bueno, aquí estamos en la oficina de la iglesia trabajando durante ese tiempo que Dios quiere darnos su palabra viva. Vamos hoy a iniciar un estudio nuevo acerca de la carta a los hebreos. Como siempre tenemos que establecer los bases, fundamentos de un libro cuando iniciamos y tratamos de lograr lo más que sea posible de ese primer estudio. Entrando en el capítulo 1, creo que no vamos a estar más que unos pocos versos allá, pero de tal manera vamos a estar en el libro de Hebreos. Si quiere agarrar la Biblia y sacarla ahorita para comenzar el estudio, como siempre en el archivo de guía va a estar parte del enlace en YouTube, así como en Facebook. Puede descargar y estudiar mientras estamos juntos, pero también luego como familia en casa. Tome tiempo para tener ese altar familiar y estudiar y orar juntos en esos momentos, porque Dios quiere hablar con nosotros, no solamente a través de yo, su servidor, un pastor. Quiere el Señor hablar con ustedes acerca de su carácter. Vamos a estar usando esa palabra en unos momentos más, pero vamos a estar estudiando de Dios acerca de lo que Él mismo dice de sí en su palabra. Siempre tenemos que acudirnos a la palabra de Dios cuando queremos conocer más de Dios. No es de emoción, no es lo que una persona opina. Nosotros tenemos como base la palabra de Dios y aquí vamos a estar en esa. Antes de iniciar, como siempre hacemos, vamos a iniciar con una oración por la presencia de Dios, cubrir nuestras mentes, guiándonos cada vez, que no sea de imaginación humana, sino de lo correcto que es la palabra de Dios. Entonces oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias que fue inspirada para escribir a los hebreos en su día. Ese escritor que estamos por estudiar y comenzar hoy y por unas semanas más, vamos a estar enfocándonos en lo que quiere decir y la razón en cual está escribiendo. Señor, bendice tu pueblo en ese día mientras estamos estudiando, que se ilumina tu palabra a nosotros para que salgamos de esos lugares donde estamos, donde nos encontramos, para tu gloria. En tu nombre oramos, Señor. También oramos por los enfermos, oramos por ese momento tan difícil de todo el mundo, específicamente aquí en nuestra patria. Sana tu pueblo, cúbrenos con tu protección, Señor, que cada vez podemos ser portadores de tu gloria, no portadores de cualquier contagio, cualquier enfermedad. Queremos portarnos por tu gloria. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Aquí estamos y vamos a estar, como había dicho, ya en el libro de Hebreos, sacando el libro, pero inicialmente siempre tenemos que establecer los fundamentos. Y cuando yo digo fundamentos, ese es decir, cómo es la fundación, ese cimiento de ese estudio sobre la carta a los Hebreos. Porque si solamente se agarre, obviamente, el Señor nos puede hablar, pero si entendemos el base histórico de cómo estaba pasando la situación actual de los lectores, de quien estaba escribiendo la carta, entonces podemos entender más la dirección, la trayectoria de la carta y entender un poquito más acerca de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Yo recuerdo hace ya muchos años estar en la universidad y mi profesor llegando a nosotros, comenzando con la lectura y el estudio de ese mismo libro que estamos por estudiar en ese día. Y él nos dice, mira, hoy vamos a estar hablando de la carta que trata sobre las cosas mejores, las cosas mejores. Es decir, que él entiende lo que es esa carta de los hebreos, porque en el libro de Hebreos tenemos una palabra que va a estar saliendo mucho, sobresaliente, y la palabra superior, mayores, mejores. Estamos por hablar de que Cristo es mejor que cualquier otra cosa, y eso es importante que entendemos como base de la vida hoy, también como base en la vida de esos lectores en el siglo
versículo 1 que está recibiendo la carta. Como es en toda la vida, tenemos la tendencia de pensar o recordar cosas conforme a nuestro gusto. Si fuera un tiempo más o menos bueno, entonces pintamos de rosita. Y si fuera un tiempo muy feo, entonces todo fue negrito. Y nosotros tenemos esa capacidad de reescribir la historia. Y en el día de que el escritor está escribiendo la carta a los hebreos, los judíos, los hebreos, es decir, judíos, ellos estaban imaginando o recordando momentos en el pasado que fueron muy buenas, según a ellos. Pero ese también tenemos como base histórico en toda la Biblia, porque podemos nosotros regresar al Antiguo Testamento. Déjame solamente un momento a explicar qué estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso de los israelitas, recuerda que estaban ellos viviendo en esclavitud. Como esclavos no tenían derechos, no tenían nada bueno, pero luego después de salir de Egipto, tenemos unos versos. Yo voy a leer unos versos que está en el Antiguo Testamento. Dice en Éxodo 16 y verso 3, como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Ellos están recordando el tiempo como fuera perfecto y bonito. El capítulo luego, en capítulo 17 y verso 3, dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestro ganado. Entonces ellos están diciendo que la vida es peor saliendo la esclavitud. Podemos nosotros brincar más adelante en el libro de Números, en Números capítulo 11 y versos 5 a 6, dice, ¿cómo echamos a menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones. Entonces ellos están recordando todo lo que fue. En verso 6 dice, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. No sea este maná. Entonces ellos estaban quejándose hasta comer maná. Podemos nosotros movernos otra vez en el mismo Números, capítulo ahorita 14, versos 2 a 4. Y dice, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Otra vez, más nos valdría morir en ese desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesándonos por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. Entonces estaban quejándose de todo, querían regresar. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de los hebreos en ese momento. Ellos habían convertido a Cristo Jesús. Obviamente estamos en un momento después de la resurrección de Cristo. Y en el transcurso de los años, Él les fue predicado a Cristo Jesús. Pero con el paso de tiempo, los momentos difíciles, tiempos duros, y luego no regresaba Jesús como esperaban. No estaba puntual como ellos pensaban que iba a estar ya en el cielo. Y tenía que mover de fe y moverse de esa forma que está confiando que el futuro es seguro. Y ellos están un poquito pues cambiando de opinión. Unos están diciendo, mira, mejor estuviera por regresar al judaísmo. Hoy mismo tenemos unas iglesias presupuestamente cristianos, quienes tienen pastores y líderes, quienes están enseñando otra vez las enseñanzas, cómo ser judío y las fiestas, etc. Yo no tengo ningún problema con las fiestas y entender el base histórico del Antiguo Testamento. Pero lo que el libro de Hebreos nos está enseñando, sí podemos entender algo, es que nosotros vivimos en el tiempo mejor. No queremos regresar. Ahorita tenemos acceso
directo al trono. Ahorita entendemos que en Cristo somos herederos porque Él es el heredero de Dios mismo. Vamos a estar hablando de eso enseguida, pero ese es el base. Ellos querían regresar y unos incluso tenían la tentación diciendo, mira, la vida así, porque los mismos judíos, quien no han sido convertidos a Cristo, no fueran mesiánicos, entonces estaban presionándoles y la persecución estaba subiendo y ellos dicen, mira, estuviera mejor solamente regresar y meternos otra vez en el templo y seguir la tradición de Moisés. Ese fue tiempos mejores, pero el escritor a esa carta nos va a estar diciendo, mira, el tiempo mejor es hoy. Ahorita en Cristo tenemos la respuesta superior y vamos a estar hablando de eso en unos momentos. Obviamente cuando hablamos de una carta, un libro del Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, tenemos como hábito de establecer quién es el autor o escritor de la palabra o de ese libro. Y ese va a ser un poquito más complicado que normal. Cuando, por ejemplo, hace una semana terminamos la segunda carta de los Corintios y no fue difícil establecer. Pablo mismo dice que es el escritor de esa carta. Nosotros, pues yo por mínimo, quiero usar la palabra escritor, no autor. La razón por eso es que el autor de todo lo que tenemos en la Biblia es el Espíritu Santo. Y ustedes pueden mirar y seguir estudiando acerca de lo que Pedro dice allá en la guía. En la primera pregunta va a estar mencionando quién es el autor de toda la palabra de Dios. Pero inspirado por el autor que es el Espíritu Santo, varias personas como escritores, como la mano, comenzaron a escribir lo que el Señor está diciendo. Entonces, queremos establecer quién es el escritor. Y hace muchísimo tiempo, todo el mundo pensaba que obviamente fue Pablo. Y ese fue lógico porque Pablo había escrito mucho del Nuevo Testamento. Pero no es tan difícil descartar a Pablo como escritor de ese libro. No es que no es capaz de escribir de esa forma, aun cuando es un estilo más pulido, refinado, que normalmente Pablo hace. Pero también dice unas cosas que no coincide con Pablo. Pablo, por ejemplo, siempre se dedica en la primera parte de sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, por la ausencia de esa nota al principio y en ninguna otra parte de esa carta, es difícil imaginarle a Pablo como esa. También tenemos otros puntos muy importantes que necesitamos entender para primero decir que no, a lo mejor probablemente no era Pablo. La primera es que Pablo en todas sus cartas siempre hace referencia o cita del Antiguo Testamento. Pero como Pablo estudiaba en Jerusalén, todas las citas salen del hebreo. Y es importante entender eso, porque cuando uno tiene una traducción, es una traducción, no es palabra por palabra. Y cuando comienza a poner en la otra, por ejemplo, yo hablo el inglés y si tengo una escritura memorizada en inglés, tratando de poner en español, yo puedo hacer referencia a un texto y usar las palabras en español, pero de verdad sale del lado inglés y otros tengo ya memorizado en el español. Y lo que está pasando en Pablo, en las escrituras de Pablo, él está citando la versión hebreo escribiendo en el día hoy, mientras la carta a los hebreos cita palabra por palabra el Septuaginta. Esa es decir, la versión griega. Esa versión fue muy popular en los estudios en diferente parte. Tenía dos ciudades principales de estudios teológicos entre los judíos. Uno fuera en Jerusalén y el otro en Alejandría, cerquita a Egipto. Y ese lugar, Alejandría, es el lugar donde usaba esa versión griega que fue una traducción hecha por los eruditos que había hecho la traducción. Entonces, simplemente por el asunto de que está citando la versión griega, nos
hace dudas de que fuera Pablo. Otra cosa que nosotros tenemos que entender acerca de lo que dice en el mismo libro de Hebreos, dice que es una persona quien había convertido a Cristo de segunda mano. Es decir, que no fuera testigo ocular, nos dice. Y a ver que es así, entonces podemos nosotros decir, ese no fue Pablo, porque Pablo tenía un encuentro personal y siempre dice que es un apóstol nacido fuera de tiempo, porque sí fue apóstol, pero no tenía la misma como los otros apóstoles. El escritor del libro de Hebreos nos dice que él fue convertido por una predicación, no por un contacto directo con Cristo Jesús. Entonces, esas son las cosas que nos hace para decir que no fuera Pablo. Obviamente, el escritor tenía una relación estrecha con sus lectores. También vivía por un tiempo en Italia o Roma. Ese es parte de la confusión, porque obviamente Pablo fue enviado a Roma en un momento. Pero esas es las cosas que entendemos. Pero sabemos que no es Pablo con esas bases, pero no sabemos de quién es. Unos habían dicho Priscila, incluso del libro de Hechos, uno de los colaboradores con Pablo, pues puede ser. Martín Lutero dice que él pensaba que fuera Apolos. Yo también tengo mucho entendimiento de que puede ser Apolos. Fíjense lo que dice acerca de Apolos. Estoy por leer en el libro de Hechos, capítulo 18, versos 24 a 25, y dice: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Escucha lo que dice: natural de Alejandría, el mismo lugar donde estaban estudiando en el griego el Antiguo Testamento. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor habla y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Obviamente ese es el momento en cuando se convirtió a Apolos. Ese es decir que era una persona ya convertida de segunda generación, número uno. Número dos, estudiaba en Alejandría. Y también fue una persona elocuente, cual representa también esa carta. No estoy diciendo que por seguro tiene que ser él. No estoy diciendo eso. Solamente digo que es muy convincente las pruebas que puede ser él. Pero obviamente no tenemos. Tenemos solamente la respuesta en eso, que Dios escribió. Es el autor, el Espíritu Santo. Y cuando hace de referencia de Dios siendo el templo, podemos nosotros entender que sí está él diciendo que es mejor el día hoy que antes, porque ellos querían regresar al antiguo, y donde está el templo podemos ubicar la fecha con más o menos exactitud, porque fue después de la muerte de varios de los líderes en el día, pero antes de 70 después de Cristo, porque en ese año fue destruido el templo. Y si ellos están diciendo el templo es mejor, entonces no tiene sentido escribir si fuera destruido el templo. Entonces más o menos podemos establecer dónde está la fecha, quién más o menos puede ser que escribió la carta y la razón, porque ellos querían regresar al tiempo mejor. Entonces, la idea principal de esa carta fue en los primeros versos mostrar que Jesús es superior a los mensajeros y los líderes del antiguo pacto. Aún mejor de Moisés, mejor que cualquier profeta. La palabra mejor es clave en ese libro. Incluso la palabra mejor o superior en el griego solamente aparece 19 veces en todo el Nuevo Testamento, y 14 de esas veces están aquí en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque Él quiere convencernos que Cristo es superior. No quiere que regresemos a otra parte de la vida
vida de la antigüedad, etc. Luego, después de esos primeros versos, primeros capítulos, entonces, de 1 a 7, que nos habla de esa forma, también va a enfatizar que la obra y el sacrificio de Cristo como sumo sacerdote va a estar usando. Vamos a estar estudiando, obviamente, varias semanas en el futuro, y el final de esa carta está dándonos de recordar de la fe que es, y que siempre tenemos que mantener la fe, como tenemos en esa carta el capítulo de la fe, en capítulo 11, y vamos a estar hablando de esa al final del estudio de los Hebreos. Pero nosotros hoy vamos a enfocarnos en los primeros versos que tenemos en ese primer capítulo de Hebreos. Y vamos a ver que Jesús es la revelación fundamental de Dios para nosotros. Lo anterior fue con cómo podemos nosotros imaginar, pero solamente fue una prueba. Déjame usar un ejemplo. En todo el mundo, también aquí en México, tenemos un problema con agua potable. Esa es precisamente la razón que abajo, enfrente de la iglesia, tenemos ese sistema de agua purificada, que cualquier persona en toda la comunidad, y de verdad vienen personas de todo tiempo. Ayer, cuando salía por un momento de frente del templo, solamente ir a mi coche, estaba una línea de 4 personas, y ellos pensaban en un problema por una fuga. No fue fuga, solamente el drenaje no estaba funcionando bien, tenía que limpiar, y luego todos están llenando sus garrafones de agua. La razón que necesitamos un purificador de agua es porque es peligroso tomar el agua sin condicionar, sin quitar la contaminación que contiene. Y en el Antiguo Testamento puede decir que es de una versión. Nosotros podemos agarrar agua que no es potable, agua de llave, cual como está saliendo de la llave, y sabemos que no es potable, no debemos tomar. Pero a ese agua se puede poner té, una bolsitita de té, ¿sí? Y con ese té cambia el color del agua. Entonces, con el color cambiado, ¿está bien? No, obviamente la contaminación aún está adentro. También cambia el sabor, porque tiene té. Entonces, ¿está bien? No, el sabor puede cambiar. Tanto como en el Antiguo Testamento, el sabor de los israelitas fue diferente de los otros países, pero el contenido, el problema de pecado aún se queda. Después de un tiempo, los sacrificios del Antiguo Testamento no se quedó limpio la persona por siempre, porque tenía que volver a hacer el mismo sacrificio. También el té cambia el olor. Entonces, ¿huele bien? ¿Entonces está bien? No. Eso es lo que está por decir el escritor de los Hebreos, que el Antiguo Testamento fue solamente para mostrarnos una necesidad, pero hoy en día estamos en un tiempo superior. ¿Por qué? Porque no solamente cambia el color, no solamente cambia el olor, no solamente cambia el sabor, sino cambia por completo, purificando adentro de la persona. Ese es quien es Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos a estudiar, podemos decir que Jesús es la revelación fundamental. Todo el Antiguo Testamento fue una enseñanza de la necesidad de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros tener Cristo Jesús como Señor y Salvador, regresar a esos fundamentos que nos enseña que necesitamos a Cristo Jesús? Eso es lo que quiere decir. Vamos nosotros entonces a leer los primeros versos de esa carta. Primeros versos, voy a estar leyendo los versos 1 a 4. Si quiere acompañarme con la vista, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en esos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ese es el texto que vamos a estar analizando en estos momentos. Lo que los profetas dijeron acerca de Dios fue provechoso por el momento, pero incompleto. Hebreos 1:1 aquí entonces muestra que Jesús es superior a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos solamente podían darnos un base, una enseñanza básico, pero no suficiente, no al superior. Entonces dice que en versos 2, el Hijo es el heredero de Dios. De todas esas cosas, de todas esas cosas. Cuando uno dice que heredero de todo, le da a Jesús el lugar más alto del universo. Él va a recibir como herencia todo. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Dios le devolvió a Jesús todo el poder, todo su poder. Jesús volvió a ocupar el lugar legítimo en el cielo de altísimo lugar. Entonces el escritor no confunda nada el lugar de Jesús. En el día incluso había bajado a Jesús diciendo no solamente fue un hombre ungido por Dios. No, está clara la enseñanza que está ofreciéndonos esa carta a los hebreos, que Jesús es superior, Jesús es Dios, es Hijo de Dios, es todo por nosotros. En Juan, capítulo 16 y verso 15 dice, todo cuanto tiene el Padre es mío, Jesús dice. No es solamente un parte, no dice, pues espero recibir. No, dice, es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, solamente a través de Jesús podemos tener esta relación que Dios quería desde la creación. Todo el Antiguo Testamento nos da como base para entender quién es Jesús, superior a todo lo antes. Fíjense lo que dice los Salmos y luego voy a estar con estos mismos versos, pero en el momento en cuando hace mención el doctor Lucas en el libro de Hechos. Dice en Salmo 2, versos 7 a 8, yo proclamaré el decreto del Señor. Es profetizando. Salmo 2, 7, 8. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos como los confines de la tierra. Y escucha lo que es la respuesta. Cómo se cumplía no en nosotros, sino en Jesús. Dice en Hechos 13, versos 32 a 33. Escuche bien. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Esa es una promesa que acabamos de leer en el libro de Salmos. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos. Al resucitar a Jesús. ¿Quién? A Jesús, como está escrito en el segundo Salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Entonces Jesús, en el momento de resucitar, otra vez llega y dice, Dios, eres mi hijo. Eres mi hijo. Cualquier padre de familia entiende qué significa hijo. Entonces, por la decisión del padre, así como la mamá, ellos hacen. Y en el momento de nacer el hijo, ¿qué dice? Yo soy padre. La persona a veces nunca ha sido un padre. Obviamente tenemos familias que tenían varios hijos, pero estoy hablando de los que tienen su primer hijo, su primera hija. Y en ese momento, en el momento de nacer su hijo, en el momento de nacer su hija, dice que yo soy padre, yo soy madre. En ese momento, es lo que decimos. Y lo mismo está diciendo Dios acerca de Jesús. Dice que Él va a recibir. Pídeme y yo te daré
todas las naciones. Entonces todo pertenece a Jesús. Él lo mismo dice. Él dice que yo tengo toda autoridad. Él mismo dice que he recibido toda la autoridad. Entonces, eso es lo que necesitamos entender, que a través de Jesús, no a través del Antiguo Testamento. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Que descartamos todo el Antiguo Testamento? No, todavía es base, como está incluso es el libro de Hebreos, para entender qué está haciendo por nosotros Jesús. Esa es la razón que mientras estamos con la lectura diaria de la palabra de Dios, tratamos de mezclar. Leímos toda la Biblia, pero leímos un texto del Antiguo Testamento diario, así como un texto del Nuevo Testamento diario, para entender que Dios está cumpliendo lo que fue prometida en el Antiguo Testamento acá con nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros usamos los dos, pero no queremos regresar a las tradiciones y las enseñanzas básicas que contiene solamente el Antiguo Testamento. Hoy podemos agarrar un texto del Antiguo Testamento que los mismos quien está viviendo en ese día no entendía el final, pero con el final, la enseñanza de Jesús, podemos llevar una aplicación superior que ellos podían tener porque no tenía la enseñanza completa en su momento. Podemos nosotros decir que el Hijo es por quien Dios creyó todas las cosas. No creó el universo por Adán y Eva. Escúchame, porque unos confunden esa. Leyendo el Antiguo Testamento dicen, mira, es porque Dios quiere una amistad, entonces todo es por nosotros. Él creyó todo por Cristo. Por Cristo. Escucha lo que dice Juan 1. Recuerda, Juan 1 habla mucho acerca de quién es Jesús y su participación en el principio, siendo el verbo. ¿Recuerda? Entonces, leo el verso 3 de Juan 1 y dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Y escucha lo que dice, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y luego en Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es lo que dice. Y para Él. Es decir, que Él va a recibir, es heredero de todo. Él es dueño de todo el universo. Él es el principio. Él es dueño incluso de nosotros. Cuando entregamos la vida a Él. Entonces, el escritor a Hebreos está aclarando cómo debemos nosotros vivir por Cristo Jesús. Porque entendemos quién es Cristo. Es superior a los apóstoles. Es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Es superior a todo porque en Él es todo. Los profetas, los ángeles incluso, que tenemos representados en el Antiguo Testamento, eran maravillosos siervos de Dios. Claro, incluso podemos estudiar y respetar mucho la vida de Moisés, de Elías, Eliseo. Podemos nosotros hablar de reyes y profetas como Samuel, Isaías, Jeremías, etc. Y con gozo estudiamos lo que dicen esas personas, pero no son superiores a Cristo Jesús. Hoy en día tenemos unos falsos, unas enseñanzas malas en que está buscando ángeles. Pues no está animándonos a buscar ángeles, porque estamos nosotros con Cristo, quien es superior a todo. Eso es lo que quiere decir. El Hijo es el resplendor de la gloria de Dios. Es lo que nos dice en verso 3. El resplendor, fíjense bien en cómo fue el resplendor o la gloria de Dios. Si regresamos al Antiguo Testamento, incluso en Éxodo 33, así como 34, Moisés está en un momento pidiendo ver la gloria de Dios. Y esa gloria fue tan impresionante de que Dios dice que no puede ver mi gloria, no puede ver mi cara y sobrevivir. Pero aquí en el texto de Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y todos habían mirado, habían contemplado el rostro mismo de Dios.
Fíjense en lo que dice acerca de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Voy a leer primero el verso 19 del capítulo 33. Y dice en ese verso, y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Entonces es interesante. Para Dios, parte de su gloria es que Él es clemente. Él es compasivo. Ese muestra parte de su gloria. Y luego en versos 6 a 7 del siguiente capítulo 34, dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor. ¿Y qué dice? Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Parte de la gloria de Dios se muestra en la compasión, la clemencia de Dios. Muestra en el amor, fidelidad de Dios. Y dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad. Esa es parte de la gloria de Dios, que Él puede perdonar. Pero si llegamos a entender qué es la gloria del Hijo. Escuchen lo que dice Juan, capítulo 1, regresando otra vez a esa introducción que el apóstol Juan nos da acerca del Hijo de Dios. Y dice en verso 14 de Juan 1, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado que su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Y que dice? Lleno de gracia y verdad. A veces pensamos que gloria es una luz inalcanzable, una luz que no podemos soportar. Es amor tan intenso que no podemos entender. Es la gracia, la misericordia, la clemencia, es la verdad tan pura que no mezcla con nada impura. Entonces, ese representa la gloria de Dios. Y cuando Jesús llegó, representó la verdad completa. Representó quién es Dios. Porque Él es el Hijo. E incluso el mismo verso 3 de Hebreos 1 nos dice que el Hijo nos muestra exactamente cómo es el Padre. El Padre quien Moisés no podía ver porque no aguanta, porque su entendimiento de amor, justicia, su momento de compasión y fidelidad, su entendimiento de esas cosas no fuera suficiente para aguantar la gloria de Dios. Se resulta en un trueno. Recuerda que estaba con relámpagos y todo eso. ¿Qué pasa en la naturaleza cuando tenemos una tormenta? ¿Por qué tenemos la tormenta? ¿Por qué de repente sale relámpagos? Es el choque entre las dos presiones de alta y baja. Es un choque en la atmósfera que resulta en una tormenta. Y en el momento en que la gloria de Dios estaba por mostrar allá en el monte, fuera un choque con la pureza de misericordia, la pureza de amor, de fidelidad, de compasión de Dios con lo que fue los seres humanos, y subiendo ese ambiente de los seres humanos, conectando con lo que fuera de Dios, resultó en lo que parece como un choque, una tormenta con fuego, con relámpagos y todo eso. Es lo que estaba pasando. La gloria no precisamente estaba en el relámpago. Es espectacular, pero no es el relámpago que es la gloria de Dios, sino fuera solamente la interacción entre juntar la gloria de Dios con lo que es el ambiente normal. Pero cuando llegamos con Jesús, con el Hijo, según a la carta en Hebreos 1:3, decimos que estamos nosotros viendo con exactitud cómo es el Padre. La palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, acerca de imagen, porque dice que el Hijo es imagen exacta del Padre. La palabra de imagen es la palabra griega, y van a entender esa palabra, carácter.
Esa palabra es la palabra griega por imagen. Recuerda cuando uno preguntó a Jesús acerca de si debía pagar diezmos. Incluso allá en la guía de ustedes tengo una imagen que fue la moneda en aquel día. Y Jesús, al recibir la pregunta acerca de si debía pagar los impuestos, pida una imagen, imagen que tenía en la moneda. Dice, ¿quién es esa imagen? Y es precisamente imagen de César. Entonces dice, da a César lo que le pertenece y a Dios lo que corresponde a Dios. Esa fue la respuesta de Jesús. Pero está hablando de imagen. Al ver en la moneda, no obviamente fue César, pero su imagen representa acá que su poder, su dominio está aquí. Nosotros, entonces, al verle a Jesús, dice que es imagen perfecta de Dios. Y luego tenemos la obligación como creyentes de tener esa imagen en nosotros, que el mundo está viendo la imagen de Dios en nosotros, porque ya es exacta, no es una mezcla de quién somos nosotros y quién es Jesús. No, que Jesús sea todo en cada uno de nosotros. Jesús, incluso en Juan, capítulo 14, y leo verso 9, dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y lo mismo luego Pablo, que no creo es el escritor de esa carta que estamos estudiando, pero Pablo dice, haz lo que está viéndome a mí hacer. Imitan a mí en lo que dice. ¿Cómo puede él decir esa cosa? Porque la imagen del Padre fue exacta en Jesús. En Jesús caminaba entre nosotros, mostrando quién es y qué es imagen de Dios. Y Pablo comienza a enseñar con su doctrina y con sus enseñanzas espirituales y bíblicas. Él está enseñando cómo es imagen de Jesús en nosotros. Esa es nuestra obligación. Entonces el escritor a los hebreos está animándoles, porque ellos están diciendo, mira, ya estamos cansados, esperábamos que Cristo regresara ahorita ya, o hace tiempo, y con tanta persecución, con tantos problemas incluso, necesitamos regresar, vamos a entrar en sinagoga otra vez y meternos con las enseñanzas básicas de Moisés. Y el escritor de hebreos está diciendo, ¿cómo puede ser? Porque tienen algo superior, tenemos la imagen exacta. No solamente una imagen con neblina, no una imagen que fuera primero visto por un hombre, Moisés, y luego transmitido al tabernáculo, pero no fue exacta, solamente una representación de allá. Pero hoy tenemos la imagen exacta de cómo es Dios. Eso es lo que está diciendo. También en el verso 3 dice que el Hijo mantiene y sustenta todo por la palabra de su poder. Ese es algo interesante que entendemos. Porque unos piensas, ellos piensan, mira, que Dios es un Dios quien comenzó todo. Ese principalmente son los científicos que quieren decir que son también cristianos. Y ellos se mezclan diciendo que Dios comenzó todo, y fue ese inicio que unos dicen evolución, y luego todo sigue por sí. Solamente dio el inicio como uno de esos relojes de antigüedad que cada día tenía que ir y jalar el lazo, el lado con el peso, y todo el día estar agarrando. Solamente comenzó y dejó correr como si. Ese no es lo que dice la palabra de Dios. Aquí en Hebreos está diciendo que Jesús sostiene, mantiene todo. No solamente es el iniciador, pero también el perfeccionador de la fe. Él está con nosotros siempre cuidando, mirando, vigilando sobre la vida. Jesús creó todas esas cosas y continúa cuidando de ellas.
Es su poder que nos da poder para seguir con la vida. Él está con los hebreos en el día en cuando ellos querían levantar las manos y rendirse y decir, ya, no podemos mantener más. Entonces Jesús, el escritor, está diciendo, está todavía contigo para darte fuerza. También con nosotros. Fíjense, en Hebreos 11, sé que vamos a estar ya en un tiempo en el futuro leyendo de esa, pero en verso 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible no provino de lo que se ve. Y esto está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, porque Dios no llegó con unos materiales y dice, pues voy a formar un universo. No, de nada comenzó, diciendo que sea luz. Entonces, Él está formando de nada algo así que es. Es el creador del universo. Entendemos eso. Pero fíjense lo que está diciendo. Es por el poder de su palabra. Es lo mismo que está diciendo aquí en el verso 3 del texto que tenemos hoy. Que Jesús sostiene, inicia y sostiene, mantiene todas las cosas por la palabra que tiene. En la vida de Jesús tenemos mucha historia, mucho ejemplo del poder de su palabra. Por ejemplo, podemos nosotros hablar de cuando Jesús expulsó los demonios con solamente una palabra. Leo Mateo 8:16. Dice, al atardecer los llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. En lo que dice. También podemos nosotros decir que con palabras puede limpiar incluso los leprosos. Sí podemos entender algo de día hoy, es la vida de un leproso, porque el día hoy tenemos esa jornada nacional de la sana distancia. En el día, los leprosos fueron los quienes tenían que mantener la sana distancia, tenían que gritar, leproso, leproso, entonces. Pero no fue solamente por extender la mano y tocar al hombre que fue sanado ese hombre. Escucha lo que dice en Mateo 8 y leo verso 3. Dice, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, escucha, es su palabra, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Entonces Jesús, con el poder de su palabra, también podemos hablar del poder de su palabra en calmar tormentas. En Mateo 8:26, los vientos, las olas y todos los discípulos estaban asombrados que hasta con la palabra puede mantener esa. Y Hebreos 1:3 está diciendo todavía con la palabra está con ese poder para mantener y sostenernos. El centurión también reconocía el poder en la palabra de Jesús, diciendo, yo soy también una persona con autoridad. Solamente manda tu palabra. En Mateo 8 y versos 8 a 9, Jesús respondía dando la palabra y se quedó sano al este instante el siervo. Y hasta el final, cuando estamos por terminar la lectura diaria de toda la Biblia, en esta semana, en estos pocos días, en 3 días más, terminamos toda la Biblia, la lectura, y obviamente estamos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 19 y verso 15, escuchen lo que dice. Dice, de su boca salía una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. ¿Qué está diciendo? Dice, de su boca salía. Sabemos que no estábamos hablando de una espada afilada que es como imaginamos nosotros, como de fierro, sino es el poder de su palabra. Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es entonces el escritor a los hebreos está animándonos estar en la verdad.
Quédate en la verdad. No regresa a esa imagen que está convencidos que fueron tiempos buenos anteriores. No, el mejor tiempo es hoy. Cuando uno te pregunta hoy, ¿cómo estás? Puede responder, es el mejor día de mi vida. Porque nosotros estamos en eso. Es lo mejor que todo. Cuando Jesús los salvó, no nos deja así en un momento diciendo, no, ya puede continuar solito. No, Jesús camina con nosotros. Me hace recordar de historias en cuando sabía bien que no podía aguantar las cosas que estaba sufriendo y entendía que ese fue el momento en cuando Jesús me estaba cargando, me estaba cuidando, porque la respuesta siempre tiene Jesús, porque Jesús continúa con nosotros, no solamente nos deja en el momento de la salvación. También el verso 3 sigue con ese verso, dice que el Hijo en la cruz dio su vida como sacrificio para limpiarnos del pecado. Como había mencionado de esa condición de té, el Antiguo Testamento, lo que fue en la ley de Moisés, no fue para purificarnos. Estaban esperando. Porque esperaba un Redentor, un Salvador. Esa fue la razón que en el día todos estaban esperando el Mesías para llegar y purificarnos por fin del pecado. No solamente poner un color, no solamente poner un sabor, no solamente poner un olor en la vida, sino por purificarnos por completo. Eso es lo que Jesús nos ofrece, porque Él está siempre ofreciéndonos la purificación del pecado. Solamente el Hijo de Dios puede purificarnos de pecado, solamente en Él. En 1 Juan capítulo 1 y verso 7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, ¿y qué dice? De todo pecado. Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo, no vuelvas. Porque en Cristo es la esperanza. Su vida es superior. Su enseñanza perfecta. Nosotros tenemos lo mejor el día de hoy. Porque tenemos en Cristo la respuesta. También el Hijo se sentó, dice, a la diestra del Padre en ese verso 3. Eso significa que su trabajo fue completo, perfecto. En la cruz del Calvario dice, ya consumido es. Está terminado. Está perfecto el trabajo. Sentarse a la diestra del Padre también dice que está al lugar de alto honor. Porque Él ha recibido todo. Es heredero de todo. Es Cristo que estamos buscando. No a otros, es Cristo. Y también nos conforta. Cuando estamos nosotros por acercarnos a Dios el Padre, tenemos la confianza porque a su diestra es el Hijo. A su diestra es nuestro Salvador, quien nos ama tanto. Y cuando habla de ser herencia, Él es heredero. ¿Sabe que no solamente estamos hablando de el planeta, el universo? Dice las naciones. ¿Qué son naciones? Naciones son personas. ¿Qué significa? Que nosotros somos la herencia de Jesús. Nadie da por herencia las cosas que no valen nada. Yo no puedo poner en mi testamento que voy a dar a ese hijo esa piedra que había excavado en la tierra donde está la casa y no vale nada, solamente es una piedra. Pues nadie va a querer eso, ni va a arriesgar que alguien roba, porque nadie quiere. Pero pone en el testamento como herencia las cosas que valen. Voy a poner la casa, las cosas que sí tiene de valor y ellos si quieren pueden usar. Si no quieren pueden vender y tener algo que puede sustentar. Entonces está diciendo a Jesús que Él es heredero de ¿qué? Cosas de valor. Nosotros. Él quiere a nosotros y está Él esperando a la diestra del Padre y dice, que pase. Y tenemos el acceso siempre a través de Jesús. Luego el escritor va a estar hablando de esa, que Jesús siempre está allá por invitarnos a la presencia de Dios. Esa es la razón que es superior al Antiguo Testamento, donde el sacerdote solamente pudiera entrar una vez al año.
No podemos nosotros a través de Cristo, porque Él es superior al Antiguo Testamento. Entonces tenemos todavía un verso más, el verso 4, para hablar en ese día, porque está corriendo muy rápido el tiempo. Y lo voy a decir que el nombre del Hijo de Dios es superior al título de de todo el mundo. El nombre de Jesús es lo superior. No hay otro nombre. Cuando estaban clamando en frente de los apóstoles el día de Pentecostés, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? Porque había oído el mensaje de Pedro que había predicado. ¿Qué dice? Tienen que arrepentirse y ser bautizados en el nombre. Tenemos que acudir al nombre. Hoy en día tenemos unas iglesias quienes están hablando y no quieren ofender a las personas. Entonces había quitado nombres y diferentes cosas. No habla de pecado, sino de un error. No habla de un líder, sino de cosas indistintas. Y incluso unos están diciendo, mira, el poder, el espiritual. Acudimos a lo que es el espíritu y no tenemos nombre, pero sí quitamos el nombre, porque el nombre fue asignado. Antes del nacimiento de Jesús llegó el ángel y dijo, y dará el nombre de Jesús, porque Él salvará de los pecados. Nosotros acudimos al nombre, porque Él tiene el nombre. En Colosenses 2:18, no dejan que les prive de esa realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles, porque estaban buscando otros de líderes, estaban buscando a la cara de ángeles, enseñando incluso nombres de los ángeles. No tenemos los nombres de la mayoría de ángeles por esa razón, porque no son importantes. Es como la persona quien a predicar el evangelio y la persona pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice, pues si me obedeces a mí no pierdes nada, pero si obedeces el nombre de Jesús has perdido todo. No podemos poner otro nombre. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Es porque en el día los creyentes de Colosas estaban siendo tentados de adorar a los ángeles. En el tiempo de esa carta escrita a los hebreos es lo mismo. Están esperando o buscando a lo mejor regresar a Moisés, a lo mejor regresar a esas enseñanzas. Y el escritor está diciendo, mira, Jesús es superior. No busca otro, no busca otro. Basamos lo que tenemos en Él. Lo que Él había dicho. Tenemos los apóstoles, tenemos los evangelios, tenemos las enseñanzas confiables de los apóstoles, así para explicar qué es el Antiguo Testamento. Es la razón que usamos todo. Pero hermanos, quiero concluir con esa palabra, esa admiración, de que terminamos todos nosotros la vida buscando a Jesús. No podemos decir que otra cosa es superior. Hoy tenemos muchos problemas y en momentos de problemas puede ser que comenzamos a acudir a los pensamientos pasados, pensando que fuera la vida mejor el año pasado, fuera la vida mejor en aquel. No, el mejor día que tenemos es hoy, porque tenemos a Cristo Jesús. ¿Y qué tenemos en Cristo Jesús? Él quien está sosteniéndonos. En el momento de peligro, qué bueno que tenemos la soga en Cristo Jesús. Que Él nos sostiene con el poder de su mano. Y nosotros tenemos la confianza. ¿Por qué? Porque es superior. Él tiene todo poder. Es su palabra. Con solamente la palabra tiene toda autoridad para hacer todo. Entonces sigue atendiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque somos de gran valor a Él. Como iglesia, Cristo nos quiere. Como persona, Cristo nos quiere.
Entonces vivimos día tras día reconociendo la cosa de más valor que tenemos es Cristo Jesús. Vamos a concluir con una oración y quiero animarles otra vez a hacer revisión de esa guía que tienes acá. Puede descargar el PDF y contestar las preguntas y acercarse a Jesús, porque Él es superior a cualquier otra cosa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos quién eres a través de toda la palabra y está explicando esa carta de Hebreos, que no busquemos a otro, sino solamente a Jesús. Fijamos la mirada en ti, Jesús, porque tú eres el perfeccionador, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Señor, gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Sigan adelante buscando a Jesús todos los días. Dios les bendiga.